Justicia, Daniel Vítolo, que lo conozco hace casi 40 años y le tengo un respeto intelectual tremendo, un cariño tremendo, y hemos hecho una vida juntos. Y Carlos Eduardo Medina, el subsecretario de Asuntos Registrales, que es una de las cosas más lindas que me dieron estos tiempos de gestión, el trabajar codo a codo con él y el conocerlo. Ambos están realizando una tarea brillante, cada uno en su ámbito y muy importante para el país. Y tenemos que entender esto del país. ¿Cómo estábamos? Estábamos mal, estábamos destruidos en la materia que estoy abordando. Tendencias jurídicas inaceptables que eran permanentemente rechazadas por la Cámara Comercial y la doctrina en general. Y en consecuencia, de la mano de Javier Milei y el gabinete, y desde el Ministerio de Justicia, con la implementación de la ley Bases, con la fuerza de Daniel y de Carlos, estamos en un nuevo país. Un país donde se busque desregular, simplificar, eliminar trabas innecesarias y mal impuestas a los argentinos de bien. Nuestro objetivo va a ser siempre resguardar la libertad de los argentinos, y fundamental, facilitarles la vida y los procesos burocráticos para fomentar la inversión en nuestra querida Argentina. El Estado siempre fue un enemigo, un obstáculo, una traba para aquellas personas que quisieron invertir en nuestra patria. Nosotros venimos a desmantelar ese sistema perverso y a facilitar la vida de los argentinos. En concreto, la Inspección General de Justicia, que bien dirige a Daniel, durante mucho tiempo fue un organismo intervencionista y obstruccionista y dirigido por la política, y avasalló sus competencias, soslayó la Constitución y generó graves daños y perjuicios a todos aquellos que buscaban invertir y sacar lo mejor de la Argentina. Eso terminó, estamos en otra etapa. Vamos a dar un paso al cambio del sistema que estamos implementando, que tiene un objetivo muy simple, que es el que construyeron nuestros padres de la patria. Es la libre voluntad de las partes, es la libertad, es el discernimiento, sin inmiscuirse en decisiones que conciernen a los tipos sociales. Con esta normativa, dirigida por Daniel, se simplifican, flexibilizan y desregulan los trámites para la constitución, el funcionamiento, disolución y liquidación de las asociaciones civiles y fundaciones. Segundo, la constitución y funcionamiento de las sociedades constituidas en el país para favorecer algo tan importante, la inversión local. Tercero, el régimen aplicable a las sociedades constituidas en el extranjero para favorecer y promover las inversiones extranjeras. El plan RIGI, que recientemente se aprobó y que nos quieren copiar en el ámbito de la provincia, aunque con una versión mucho peor, es un ejemplo de la necesidad que tiene nuestro país de favorecer la inversión, no desalentarla o maltratarla como se hacía antes. Se escapaban de nuestro país. Esta nueva normativa constituye un fuerte impulso para promover las inversiones, tanto locales de nuestros empresarios como extranjeras. Y queremos sentar las bases que ayudarán a la reactivación de la economía y el desarrollo de las acciones de organizaciones de la sociedad civil. No puede haber un impulso económico, por más esfuerzo que hagan con brillantez el equipo que comanda el ministro Luis Caputo, si no existe un plexo normativo que lo acompañe, y en eso estamos precisamente nosotros. Eliminamos las exigencias para contratos asociativos, fideicomisos y transferencias de fondos de comercio, y se admiten los aportes de activos digitales y criptomonedas de las sociedades, porque en línea con la postura ya manifestada en reiteradas ocasiones por el señor presidente Javier Milei, creemos que hay que modernizar el sistema y utilizar la tecnología, y es más, la inteligencia artificial que ya estamos implementando como herramientas que sean aliadas para modificar el sistema normativo de nuestro país. Y también se brindan respuestas efectivas para sectores de la sociedad que han venido reclamando soluciones a ciertos problemas durante años y nunca obtuvieron respuesta. Se olvidaron de ellos. Nosotros los atendemos. Se trata de las iglesias, confesiones, comunidades religiosas, consorcios de propiedad horizontal, con domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que puedan inscribirse voluntariamente en la IGJ y poder contar con libros rubricados para tener mayor seguridad jurídica y tener transparencia. Por último, les adelanto que en esta tarea de crear las herramientas legales necesarias para tener un país como el que realmente
nos merecemos un país serio, emprendedor, respetado en el mundo, que facilite la vida de los argentinos, estamos en esa tarea incluyendo una reforma integral y moderna del régimen societario con prestigiosos integrantes, que va a tener alcance nacional, es decir, para toda la República Argentina. Y esta reforma tiende también a desregularizar el régimen de las sociedades por acciones simplificadas, tan conocidas como SAS. Desde su sanción, las SAS han sido adoptadas en buen número para dar inicio a actividades económicas, y eso es justamente lo que queremos promover: el desarrollo, la libertad, la voluntad, el discernimiento. El hombre es libre. Bueno, y este es un solo paso más hacia el desmantelamiento de la burocracia estatal, ese monstruo diabólico que impide la libertad, y vuelvo, la voluntad, el poder de decisión libre y el discernimiento. En términos de la Corte de los Estados Unidos, la posibilidad de cada ser humano de crear su plan de vida. Y todo esto va a tender al desarrollo de los argentinos y a que tengamos un país mejor. Señores, esto recién empieza. Vamos por más, sin duda por mucho más. Gracias. Me va a seguir el que sabe. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días a todos, a todas, muchas gracias por venir. Bueno, en realidad para la Inspección General de Justicia hoy es un día muy especial y creemos que este día también tiene una trascendencia muy grande porque es el cambio paradigmático luego de 40 años de una labor que no había sido comprendida en su verdadera dimensión. Cuando en el año 1982 se sancionaron las dos leyes que crearon esta nueva Inspección General de Justicia, la 22.315 y 22.316, lo que se tomó como decisión fue transferir el control, la policía administrativa en materia societaria del ámbito judicial al ámbito administrativo, al Poder Ejecutivo. Y esto significaba que se abandonaba la idea de un organismo que iba a resolver conflictos entre particulares y convertir a esta organización en una parte del Poder Administrador cuya función ya no era resolver conflictos, sino promover el bienestar general. Y a partir de allí es que la Inspección de Justicia tiene una nueva mirada y un nuevo horizonte, lamentablemente, que no fue comprendido durante muchas décadas. La empresa privada y las organizaciones de la sociedad civil son el factor de desarrollo y económico, de progreso y de cambio social más grande desde la Revolución Industrial hasta nuestros días. La instrucción recibida del señor Presidente de la República, del señor Ministro de Justicia, a través de la Subsecretaría de Asuntos Registrales, fue al momento de tomar la Inspección General de Justicia de hacer un cambio transformador y convertir a lo que se había percibido por parte de la sociedad como una máquina de impedir en una máquina de facilitar. Y este es el trabajo que hemos realizado. Yo quiero contarles que no es una idea de un legislador o de un inspector. Hemos trabajado con el equipo institucional de la Inspección General de Justicia, con su cuerpo profesional, con sus directores, jefes de departamento, durante 180 días, revisando toda la normativa y diseñando esta nueva mirada para la organización. Y también hemos escuchado a los administrados. Por primera vez en 40 años se abrieron líneas de consulta libres y correos electrónicos con casillas destinadas a recibir las inquietudes de todos los administrados. Nos hemos reunido con todos los consejos profesionales. Hemos estado con colegios de escribanos, con colegios de abogados, con consejos profesionales en ciencias económicas. Hemos reunido a las cámaras binacionales para que nos digan los problemas y los deseos que tienen en materia de inversiones. Nos hemos reunido también con las organizaciones de la sociedad civil. Tuvimos un acto en la legislatura donde todas ellas dieron apoyo y nos hicieron llegar sugerencias. Abrimos un canal para el Sistema Federal de Ahorro. Abrimos un canal también para lo que era materia de sociedades e inversiones locales con todas las organizaciones representativas de empresarios y de emprendedores. Esta resolución número 15 del año 2024, que es el nuevo marco normativo, significa este conjunto de opiniones de todos los involucrados, de los administrados, de aquellas personas a quienes está destinada esta regulación. La Inspección General de Justicia cumplió con los objetivos que fueron fijados para este tiempo. Habíamos dicho cuando asumimos que íbamos a tomarnos 60 días para hacer un inventario y una evaluación de los daños de cómo estaba funcionando el sistema. Íbamos a tomarnos 120 días para ir cambiando aquellas cosas que tenían que ser inmediatamente cambiadas como un puente transitorio hacia la resolución definitiva de los problemas con un marco normativo general, y dijimos que a los 180 días íbamos a tener ese marco. Todo esto fue cumplido. 14 resoluciones generales en diversas áreas fueron liberando los cepos y las trabas para la libre creatividad en la producción de bienes y servicios y la libre creatividad en organizaciones del bien común. Y 180 días después tenemos la satisfacción de poder entregarle al señor Ministro de Justicia, al señor Subsecretario de Asuntos Registrales y al Presidente de la República un marco normativo nuevo que muestra y define lo que será de aquí en más la nueva Inspección General de Justicia.
y quedamos a disposición para cualquier pregunta o cualquier inquietud que ustedes puedan tener. Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes, ¿cómo les va? Dos consultas de acuerdo a lo que pudimos escuchar. La primera tiene que ver con cuáles son los cambios normativos que tienen que ver con las inversiones extranjeras que favorecería, digamos, esta nueva IGJ. Y después, en relación a lo que comentaba el ministro, vinculado a las asociaciones religiosas, fundaciones, si es la inscripción, si nos puede precisar si la inscripción es obligatoria, si tienen que inscribirse, y bueno, y los gastos que se demanden, o si demanda gastos, ese tipo de trámites, digamos. Gracias. Bueno, le puedo contar, en materia de inversiones extranjeras, lo que hemos hecho es volver estrictamente a lo que dice la ley. Es decir, porque nosotros ya tenemos una ley desde el año 1972 que dice cómo deben actuar las sociedades constituidas en el extranjero en nuestro país. Además, la Argentina es integrante de una serie de tratados internacionales que obligan a reconocer que las sociedades constituidas en el extranjero se rigen en cuanto a su funcionamiento, capacidades internas y habilitación para funcionar a lo que digan las leyes del país del lugar de constitución. Durante 40 años se fue esto difuminando y transformando y se empezaron a pedir exigencias que no correspondían y que eran violatorias de tratados internacionales. Hoy los cambios son los siguientes. Se dice y se va a hacer lo que la ley exige. Cualquier sociedad constituida en el extranjero está absolutamente libre de poder actuar en el país para realizar actos aislados o para defender sus derechos y sin necesidad de inscripción alguna. En el pasado se le había solicitado que para un acto aislado se tuvieran que inscribir, lo que la ley no lo pedía. Era un exceso reglamentario que trababa la inversión. Aquellas sociedades que quieren actuar permanentemente en el país desarrollando su objeto o establecer sucursal, agencia o asiento, deberán cumplir con las normas de inscripción que impone la ley 19.550. Los estatutos, fijar un domicilio y designar un representante legal. Y también similar, pero sin publicación, para quienes quieran participar o constituir sociedades en el país, sociedades locales. Lo que hemos hecho es liberar, por ejemplo, exigencias como tener que presentar un plan de inversiones. Es decir, aquella sociedad extranjera que quiere ser socia de una sociedad del país no tiene que presentar ningún plan, porque su plan es ser socia, es decir, participar en el capital social de una sociedad local, y esto se le pedía y era un obstáculo. Los estamos liberando también de un prejuicio que se había generado, que era entender que una sociedad constituida en el extranjero no podía venir a la Argentina a trabajar o a invertir si no acreditaba que tenía activos fuera del país, que invertía en otros países. Bueno, ¿qué ocurre con aquellas sociedades, por ejemplo, que eligen como primera alternativa de inversión en la Argentina? Porque encuentran que es un momento propicio para hacerlo, porque hay un potencial. Estas sociedades no podían inscribirse o tenían que simular. También esto genera un inconveniente para aquellos inversores que quieren reclutar capitales en el exterior para traerlos a la Argentina. Es decir, no había manera de que argentinos fueran al exterior a buscar inversiones porque se les pedía tener una sociedad en el extranjero que demostraran que tenían activos. Es decir, era prácticamente imposible. Un país que carece de ahorro interno, que estamos con una situación económica e índice de pobreza enormes, qué mejor que argentinos puedan recurrir al extranjero para conseguir capitales que quieran venir a invertir en el país. Eso fue liberado y también fueron liberados una serie de exigencias, que era como mantener un estándar de actividad en el exterior, algo que no piden ni los convenios internacionales ni la ley positiva. En estos casos se han liberado a las sociedades constituidas en el extranjero de tener que presentar el régimen informativo anual que tenían respecto de una serie de actividades o de activos que estén en el exterior, y esto les libera también una carga administrativa, burocrática, que muchas veces era muy difícil de cumplir. También se han tomado determinaciones respecto de liberar obligaciones o imposiciones y cargas que se le establecían a los representantes de las entidades extranjeras, que lo único que hacían era obstaculizar el hecho de que pudiera haber representantes serios y significativos, porque nadie quería asumir una carga cuando en realidad no se puede equiparar a estos representantes con quienes son administradores de sociedades locales, por lo que lo único que hacen es o bien gerenciar una actividad en el país o simplemente ser representantes para participar en asambleas o en reuniones de órganos de gobierno. Así que yo creo que esto es una apertura enorme, es algo que hemos recibido de las cámaras binacionales y de las embajadas, hemos hablado con ellos, nos han contado los inconvenientes y estas son las piedras en el zapato que hemos retirado en el primer tiempo y que hoy se ven plasmados en el régimen general. En cuanto al tema de las organizaciones religiosas, iglesias y confesiones, el tema que hay es que desde que se sancionó el Código Civil y Comercial de la Nación en el año 2015, ellas no tuvieron un reconocimiento efectivo respecto de poder actuar como personas jurídicas privadas. El solo hecho de existir ya son personas jurídicas privadas porque así lo dice el Código, y la única inscripción necesaria era la de tener la inscripción al registro de cultos para poder celebrar el culto. Pero no tenían acceso
a libros rubricados ni a una inscripción que los validara con oponibilidad frente a terceros en cuanto a su propia organización. ¿Y qué ocurría? Todo su patrimonio había que colocarlo en nombre de una persona humana, el pastor, el líder, alguien de la comunidad, o si no tenían que recurrir a constituir una asociación civil o una fundación para poder tener esos registros que les permitieran moverse económicamente, ser titulares de inmuebles, poder mostrar en juicio esos registros para hacer valer sus derechos, y también no podían tener transparentado su funcionamiento, porque el pastor era el presidente de la comisión directiva, y la gente decía, no, usted no es el presidente de la comisión directiva, usted es mi pastor, o es mi líder. La comisión episcopal que pudieran tener, no, tenía que ser una federación, o algo que en el funcionamiento de la fe, la práctica religiosa y la economía y las finanzas estaban disociados. Al abrir esta posibilidad, la Inspección General de Justicia, de modo voluntario, por supuesto, no lo es en forma compulsiva, permitirá que estas confesiones, iglesias y comunidades religiosas puedan voluntariamente inscribirse en la Inspección de Justicia una vez aprobado que fuera la celebración de ese culto por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el registro de cultos. Van a poder venir, van a tener un número, un libro, van a tener un acceso a un quit, van a poder tener titularidad de bienes registrables bajo esta conformación, y van a poder tener registros y libros que sirvan para prueba en los juicios. Y a su vez también podrán, aquellas que porque antes no lo podían hacer, han recurrido a una asociación civil o a una fundación, transformarse y volver a ser lo que verdaderamente son, una iglesia o una confesión. Les quiero contar que ni bien trascendió esta posibilidad, la alegría y la celebración que ha habido en todas las comunidades evangélicas y en todas estas iglesias y confesiones ha sido enorme. Estamos hablando de un universo de ciudadanos muy, muy grande. 15.000 iglesias evangélicas, para poner un ejemplo, con millones de personas en el país que se veían privados de esto o que vivían con cierta angustia porque no sabían si sus bienes, las colectas, si no podían tener balances. Es decir, esto da una transparencia enorme en un sector que realmente es muy importante para la comunidad. Buenos días, buenas tardes al ministro Mariano Cunio Libarona. Le quería consultar, sabemos de su fanatismo por el club Racing, del que fue candidato a presidente en 2014. Actualmente integra la comisión directiva como asesor legal y participó en la redacción del Estatuto de Racing que prohíbe las sociedades anónimas deportivas. Le quería consultar cómo vive esta contradicción ahora con este impulso de la SAD y qué cambió en ese entonces, donde estaba en contra de la SAD y ahora a favor. Muchas gracias. Buenísima la pregunta, la estaba esperando. En realidad una aclaración. Yo en el mes de noviembre renuncié a la parte de legales, se hizo cargo el doctor Rockman por acta pública y me quedé con algo que me apasiona, que es la educación. Tengo el colegio de Racing a cargo y no le puedo dar la atención que le daba antes, pero es una gran vocación que yo tengo. O sea, legales no tengo nada que ver. Bondades del nuevo sistema que propone el presidente Milei. Primero, libertad, que los asociados elijan. No todos los clubes lo necesitan. Muchos, como Racing, que es un club muy bien administrado y ordenado, y sus asociados son sus dueños, yo puse en el artículo 3 que estaba prohibido hacerlo, sin perjuicio de que una ley superior, como un decreto presidencial, está sobre un estatuto de una asociación civil. Pero cada club elige. Así son los dueños, los asociados, quienes van a votar, y cada estatuto elige. Clubes importantes, Boca, River, que tienen ingresos considerables, Racing, que está bien administrados, tal vez digan sus asociados, de ninguna manera quiero este sistema. Pero todo el resto lo necesita. La gran mayoría lo requiere y es imprescindible, porque no le da la economía y va a implicar un gran mejoramiento, que ahora vamos a ver. Segundo, después de libertad, crecimiento. Crecimiento en juveniles, en estructuras, en otros deportes que tienen los clubes, futsal, vóley, básquet. Es un crecimiento general. Hoy hay clubes que no tienen luz, que no pueden pagar la luz, que no pagan los impuestos. Los niños en los clubes que integran las juveniles no tienen en muchos clubes agua caliente, no tienen toallas, no tienen ropa. Estamos hablando de clubes de la primera A. Si vas a otro tipo de clubes, el esfuerzo que hace la dirigencia es tremenda. Entonces esto es necesario, se solucionan estos problemas. Y los asociados van a elegir indudablemente brindar un mejor servicio y mayor competitividad. Tercero, libertad, crecimiento. Tercero, inversión. Genera trabajo.
genera trabajo. Racing, que funciona muy bien, tiene 850 empleados. Es un club, pero hay muchos clubes que necesitarían tener en una nueva estructura campos de juego nuevos, instalaciones nuevas. Hay clubes que juegan en la primera edad que no tienen luz, por ejemplo. Entonces, ¿qué crea? Crea trabajo, empleados, obras. Las obras generan trabajo. Chicos con educación. Le podés dar una educación buena a los jovencitos que están en la masa de juveniles, que es el esfuerzo que yo trato de hacer en mi campo. Pagan los impuestos, se acaban la cantidad de deudas que tienen todos los clubes. Implica una mejora sustancial. Los clubes lo necesitan. Que por miedo no den un paso adelante es otra cosa. Pero que elijan sus asociados. Démosles la oportunidad. Eso es libertad y eso es la ley. Cuarto, en el mundo todos los clubes son sociedades con capitales privados. Y fíjense los casos que me vinieron recién a la cabeza. El club que más plata maneja es el Bayern Múnich, porque los dueños son Adidas, una empresa de seguros, Allianz, 450 millones de presupuesto anual. Segundo, Real Madrid, 400 millones de pesos, euros anuales. Tercero el Barcelona, cuarto el PSG. Y todos los clubes sigo con capitales privados. Todos los clubes importantes. Y esos clubes han crecido enormemente. Brasil, desde que abrió las puertas, maneja en sus clubes un presupuesto superior a los 100 millones de dólares, contra un presupuesto de nuestros clubes que no alcanza ese manejo en materia de disponibilidad de plata. Y esto va no solamente para los clubes de fútbol. Estamos hablando de clubes de barrio, estamos hablando del hockey. Si hubiese inversión genuina, con la calidad que tienen nuestras jugadoras, todavía daríamos un salto mayor de calidad. Vóley, básquet, tenis. ¿Y cómo los clubes sobreviven? ¿Cómo van? Pues sobreviven los grandes clubes, los otros no lo hacen. Y voy a dar ejemplo del ingreso de capitales privados y los resultados obtenidos. Y recién, mientras hablaba Daniel, vinieron a mi cabeza. Recuerden, el Chelsea era un equipo de segunda de Inglaterra. Ingresó el capital privado, ganó la Champions League y varios torneos y se hizo un equipo prestigioso. El Manchester City era un equipo de segunda, el importante era el Manchester United. Ingresó el capital privado y ganan todo. Tercero, el PSG en París llevaba 18 años sin ganar el torneo francés. Desde que ingresaron los capitales privados ganaron todos los torneos locales y está ahí en la competencia en los grandes torneos. Y es un lujo. En París creció muchísimo el fútbol debido al orgullo que representa el equipo local. El crecimiento y ganaron todo. Ahora se vienen los clubes de Estados Unidos. Fíjense el equipo de Miami, fíjense el equipo de Los Ángeles, el equipo de New York, se viene ahora incluso en Canadá. Esa es la manifestación de cómo ha crecido y está creciendo en el mundo, y nosotros nos quedamos con la imaginación y el esfuerzo de los dirigentes para poder conseguir la plata, para pagar las compras, para poder pagar la luz y demás. Esto es un salto de calidad, es que rija la libertad, el discernimiento. ¿Y sabe cómo termina esto, señor? Que seremos aún mejores. Vamos a ser supercampeones, porque sin herramientas hemos logrado estos grandes triunfos. Con herramientas vamos a ser los super mejores siempre, no una generación, sino por siempre. Última pregunta. No sé si fui claro. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Rodrigo Jorge, de Radio Mitre. En primer término, una consulta para el titular de la IGJ y a propósito de las bondades que recién mencionaba el ministro Cunio Libarona a este proyecto, entiendo, de transformación de las sociedades civiles a sociedades anónimas, y ustedes prevén una catarata de amparos, por lo menos de los sectores que están en contra. La AFA es uno de ellos. ¿Les preocupa, por ejemplo, el rechazo de la AFA a esta iniciativa que impulsa el presidente Milei? Y la pregunta para el ministro de Justicia, sobre otra cuestión, pero vinculada a su cartera, es si prevén avanzar en el cierre de nuevos registros automotores a propósito de la iniciativa que usted viene llevando adelante. ¿Qué cantidad y qué va a pasar con el personal que quede excluido? Muchas gracias. Bueno, primero, en cuanto a su pregunta, hay un error conceptual, he estado viendo en los últimos días en el tratamiento que a veces la prensa ha hecho de las cuestiones vinculadas a las sociedades anónimas deportivas. La transformación de asociaciones civiles en sociedades comerciales es algo que la República Argentina está autorizado hace más de 50 años. Desde el año 1972, el artículo 3 de la Ley 19.550, que es Ley General de Sociedades, permite que las asociaciones civiles se constituyan o que se transformen de asociaciones civiles en sociedades comerciales. Así que esta no es la novedad. La novedad aquí es una cuestión vinculada con el deporte, como bien señaló el señor ministro. Aquí el problema no es la estructura jurídica. Lo que se modifica por el DNU 70 del año 2023 es la ley del deporte, que incorpora entre las entidades que integran el sistema a las sociedades anónimas con objeto deportivo. Así que el problema viene porque todas se podían transformar, todas se podían constituir, y lo único que también ha hecho este decreto es que en el caso
de las asociaciones civiles, a las cuales el propio Código Civil y Comercial de la Nación en el año 2015 estableció expresamente la posibilidad de transformarse, fusionarse o escindirse, ese código exigía la unanimidad de los asociados. Lo que está haciendo el decreto 70 del año 2023 es estableciendo un régimen diferente de mayorías por ley especial, porque el código dice que es la unanimidad salvo disposición especial o que el estatuto prevea lo contrario. Entonces, esa es la reforma. Pero el problema viene, en cuanto a discusión o debate, por la modificación de la ley del deporte. Por eso el ministro muy bien habló que esto no es solamente el fútbol, puede hablar del hockey, puede hablar del rugby, puede hablar de otros tipos de actividades. En cuanto a la función de la Inspección General de Justicia, no está en obligar, ni en perseguir, ni en sancionar a ninguna entidad. Porque primero necesitamos que el Poder Ejecutivo, seguramente lo hará, reglamente, ¿no es cierto?, esta modificación de la ley del deporte, porque el decreto reglamentario de la ley del deporte, el 2656 del año 2015, va a tener que ser modificado en función de que la ley también se modificó. Y cuando el Poder Ejecutivo reglamente este decreto y haga la nueva reglamentación de cómo se toman las mayorías, qué debe entenderse por la mayoría de los asociados, bueno, lo que va a ocurrir en ese caso es que la Inspección General de Justicia va a tener que dictar una resolución general específica indicando qué se le va a solicitar a cada entidad que haya decidido voluntariamente transformarse para poder inscribir y aprobar esa transformación del estatuto. Y esto será una vez que esto esté reglamentado. La otra cosa que es muy importante es que independientemente de que la ley modificada conforme al decreto de necesidad de urgencia 70 del 2023 haya dado un plazo de 1 año a las entidades, asociaciones civiles de segundo grado para modificar sus estatutos, el decreto está rigiendo interín, independientemente de que estas organizaciones modifiquen o no modifiquen el estatuto, no van a poder necesariamente ni desafiliar ni negar la afiliación a quienes hubieran decidido voluntariamente transformarse. Y el tema de los amparos es un tema del cual se habla mucho y que es muy difícil de que ocurran estos amparos, porque no hay un amparo, lo ha dicho la Corte de forma sostenida, sobre cuestiones teóricas, sobre debates o peligra mi club, qué podrá ocurrir. Para el amparo se necesita una persona legitimada, es decir, alguien que al ejercer el derecho haya sufrido un daño en su persona o en sus intereses, y necesitamos la decisión. Es decir, quizá podrá haber un amparo contra una decisión de un club determinado, una asociación civil de transformarse por algún asociado que se siente perjudicado. Pero este tema de que porque el decreto se reglamente o porque salga una resolución general de la Inspección General de Justicia, venga una cartera de amparos, desde nuestro punto de vista no lo vemos. A ver, puede ocurrir, es decir, incluso han habido amparos, uno vinculado con un club muy importante donde alguien dijo, quieren transformar mi club, y lo que le dijeron los jueces, señor, nadie decidió nada, ninguna resolución se ha tomado al respecto, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene que quejarse. Cuando tenga el problema venga y ahí lo vamos a tratar. Agrego algo, muchos amparos que ya se interpusieron fueron rechazados, hay uno solo dando vueltas, y destaco que este tema es prioridad de Estado. Es decir, necesitamos un país mejor, somos el único país prácticamente que está en esta situación, eso es evidente, que hay una irregularidad normativa y una antigüedad legislativa, y necesitamos, como dice el presidente Milei, inversiones, modernizarnos, actualizarlos, y solo de esta manera es posible. En cuanto a su segunda pregunta, señor, vinculada al tema registros, precisamente estoy con el doctor Carlos Medina, quien es el encargado y lleva a cabo esta difícil tarea. Él es más idóneo para poder responder. Tema difícil, si... ¿Está perdido eso? Sí. ¿Está perdido? Tema difícil, si lo hay, el registro de propiedad inmueble. Esta subsecretaría lleva 12 registros controlando, y el que nos quita el sueño es el registro de la propiedad inmueble, perdón, el registro de la propiedad automotor. La respuesta directa es sí, se van a seguir cerrando registros. De los 1.500 registros que hay, hoy seccionales que hay, 700 están intervenidas. Las 700 que están intervenidas son aquellas porque el señor encargado se murió, renunció o lo destituyeron, pero no hay concursos en este momento para nuevas seccionales y estamos enfocados específicamente en las 700 que están intervenidas. Están intervenidas ya sea por gente del mismo ministerio como gente externa al ministerio. Se cerraron exactamente 138, se cerraron más de 138, pero las que se cerraron hay algunas que nunca funcionaron, que se autorizó el funcionamiento pero nunca funcionó. De las 138 no es una cosa fácil porque hay que rescindir los contratos de locación de cada uno de los locales que depende del mismo interventor y los empleados de cada una de las seccionales son del mismo interventor, con lo cual hay que disponer del personal de cada una de las seccionales que dispone el señor interventor y rescindir los contratos. Y lo más difícil es que cada uno de estos cerrados tiene aproximadamente entre 20 y 30.000 legajos, y esos 20 y 30.000 legajos en algunos casos se llevan a la Dirección Nacional
en pro del sistema único de registración digital, y otros se distribuyen entre otros seccionales de la misma zona, porque estamos tratando de ver la redistribución del mapa de registración de automotor. Entonces, la respuesta concreta es, sí, la idea es seguir cerrando. Vamos lentamente y paso a paso porque no es una cosa fácil. ¿Sí? La idea final es terminar con los 700 que están intervenidos. ¿Sí? Entonces, pero vamos viendo, hay algunos más fáciles que otros. Piensen de que es nacional, con lo cual está distribuido en toda la Argentina. El complemento, esta es otra prioridad también. Nosotros hacemos, como bien dice el doctor Ruiz, hacemos cirugía mayor. Esto requiere estudio, análisis, analizar derechos, analizar bien los derechos de propiedad, analizar las cuestiones laborales, cuestiones impositivas. Es un tema de estudio complejo, donde tenemos un muy buen grupo, donde interviene activamente el doctor Medina, donde estamos con prioridad apuntando a esta situación que ya la anunció el presidente desde los albores de su elección y desde que asumió como presidente. O sea, es prioritario el tema. Vamos a tratar de dar vuelta a la historia. Acá ha habido una historia con estos registros desde que se crearon con un fin determinado, en épocas de don Raúl Alfonsín, que se fue desnaturalizando a lo que es la actualidad con las distintas estructuras que existen, y vamos a tratar de lo que nos interesa: libertad, a bajarle el costo a la vida de los argentinos, facilitarle los trámites y que tengamos todos una vida mucho más moderna, desregulada, ordenada, sencilla y económica. Ese es nuestro propósito. Gracias, ministro. Gracias, periodistas. Señores y señoras, buenas tardes.